Hola, mi nombre es Luigi Brizo, soy fotógrafo, audiovisualista, con la especialidad en dirección de fotografía. Pertenezco a AñA, Asociación Ñuble Audiovisual, y en este momento estamos grabando la charla acerca de la dirección de fotografía, una charla que pretende entre 30 y 60 minutos acercarles a todo público nociones, ideas, conceptos de la dirección de fotografía para mí y bajo mi experiencia. Yo, después de haber estudiado foto fija, fotografía periodística en Chile y haber trabajado en distintos medios, emigro a la Ciudad de México, a la escuela CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, a estudiar la carrera de cinematografía, de cine, que teníamos al principio años en común y después cada uno elegía su especialidad entre sonido, guión, producción, dirección o realización, dirección de fotografía, que fue lo que yo elegí o lo que me eligió, porque ya venía un poco, como decía, del mundo de la foto. Esta experiencia que yo traía del mundo de la foto fija, me ayudó mucho en un principio porque tenía conocimientos de estética, de iluminación, de materiales, uso de luces, de fotómetros, de lentes, de cámara, en fin. Partes mecánicas y de conceptos que yo ya manejaba y me ayudó mucho para empezar y involucrarme con proyectos de alumnos que egresaban ya de la carrera, que hoy en día son, bueno, realizadores conocidos, como Everardo González, o directores de fotografía también consolidados, como son Emiliano Villanueva, Daniel Jacobs, Pablo Reyes, Ignacio Miranda, entre otros. Al principio la foto me ayudó, en un momento posterior me creó confusión, porque yo venía como adiestrado a hacer fotografías, un recuadro, digamos, fijo, en que adentro estuviera el mensaje y la composición, la técnica y el arte o el estilo apropiado para que en una foto se contase una historia. Pero el cine, el audiovisual, que hoy en día se toma cada vez más terreno al lado del cine, tiene movimiento, obviamente. Para algunos, quizá para algunos no es tan obvio, pero tiene movimiento, son fotografías pero en movimiento, que el ojo la percibe como un movimiento, pero en realidad son varios fotogramas con pequeñas diferencias. Y este movimiento me trajo una gran confusión que tuve que enfrentar y superar como fotógrafo fijo. Entraban personas a mi imagen, salían. Mi fotografía tenía que contemplar ciertos movimientos de cámara, ya no era una foto fija, sino seguía un auto, una persona, desaparecía alguien, entraba a cuadro, cambiaba su mirada y conversaba a otra. Entonces el espectro era de movimiento, una concepción como más aérea, por decirlo de alguna forma, más totalitaria de un set y ya no solo de una foto fija. Si bien este taller no pretende ser tan técnico, porque 30, 60 minutos no me da, bueno, a mí creo que no es correcto intentar abarcar todo, ya que no daría tiempo, ¿no? Tampoco quiero tomar solo un área, porque también encontraría parcelario, tocar solo un tema, o solo cámaras, o solo lentes, o solo iluminación, o solo filtros, o solo postproducción, ¿no? Los software, corrección de colores. Sí que intentaré hacer un viaje, intentaré hacer como objetivo tomar los ítems que están transversales, digamos, en toda la cinematografía, desde sus inicios hasta el presente y futuro, ese futuro incierto, que por lo mismo tampoco quiero meterme en terrenos pantanosos, ya que incluso con esta pandemia que estamos viviendo, incluso nos damos cuenta que quizás las megaproducciones van a costar cada vez más hacerlas, y no hablo de dineros, hablo más bien
de la dificultad de juntar un gran equipo como es la industria del cine. Cuando se hace un largometraje hay 100 personas fácilmente, camiones, camionetas, entonces juntar todo ese equipo que están muchos días juntos, desde trabajando, actuando, fotografiando, registrando sonido, durmiendo a veces cerca, almorzando, comiendo, cenando juntos, es probable que eso cambie. También hemos visto y está cómo las películas hoy en día ya se estrenan en soportes digitales, digamos, perdón, en plataformas virtuales, ¿no? Antes que en la sala de cine, entonces también está cambiando el concepto un poco del formato final donde se exhiben las películas y claro que influye, ¿no? Porque uno siempre piensa la idea antes y actúa o produce cada uno en su área, de la dirección, de la fotografía, del sonido, etcétera, del arte. Cada uno hace un pretrabajo pensando en ese objetivo final de hacer la película lo mejor posible, apoyar al director y al productor en la película, pero también en que llegue al espectador. Si el espectador ya no es de sala de cine, tiene otra dinámica. Si el espectador ya ve las películas con pausa o cortada por capítulos, también hay otro mensaje, en otros tiempos, probablemente otra estética, otra atmósfera, otro ritmo, sobre todo. E incluso, o sea, como ya nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a ver grabaciones con el teléfono de forma vertical, ya no apaisado, horizontal como ha sido siempre, queda hasta la duda si en un futuro próximo, más próximo que lejano, no estemos viendo, no sé si películas, pero ejercicios audiovisuales o cortos en formato vertical. Lo que cambiaría notoriamente muchas cosas del lenguaje fotográfico, cinematográfico que se han aplicado hasta el día de hoy, de composición y los nombres respectivos, si un plano es medio, si es general, si es americano, si es primer plano, etc. Así que bueno, considerando todos estos factores, estas variantes tanto del público diverso al que quiero dirigirme, el posible futuro a corto plazo del cine en el computador, en el televisor y hasta quizás en formatos verticales o mezclados, es que intentaré hacer una charla de dirección de fotografía que explique desde mi perspectiva y tomando los ejes o las columnas que para mí son esenciales del director de fotografía. Finalmente, bueno, explicarles y contarles que voy a usar trozos, secuencias, escenas de películas de Sebastián Lelio. Ya habrán oído, por supuesto, reconocido, nominado a un Oscar hace no mucho tiempo, cineasta chileno, con largometrajes, los últimos, los reconocidos, Una mujer fantástica, Gloria. Pero de hace tiempo él viene buscando, ya de más de una década, con películas mucho más también a pulso, digamos, con menos recursos, con más ideas, con más atrevimiento, como investigación. Se lanzó con muchas ganas Sebastián. Y entonces tomaremos alguna escena, secuencia de El año del tigre, una película casi improvisada. Tomaremos igualmente de La mujer fantástica, ya que es el contrapunto, es como el presente de él también, o casi presente. Y bueno, vamos a ir apoyándonos en estas secuencias para explicar parte de el rol o las funciones del director de fotografía. En algunas partes incluiremos algunas clips, algunas secuencias del cortometraje Dejar Todo, de un director también chillanejo, que es Raúl Rodrigo Venegas, que sin meterse en la trama, en el guión y la dirección de ambos directores o películas, más que nada me sirve o nos servirá para ver también y comparar de alguna manera otra visión, ni mejor ni peor ni todo lo contrario, sino como un director tiene una idea, asume un guión y convence al director de foto, lo hace partícipe de contarla, esas palabras, esa idea con una fotografía acorde. Voy a definir brevemente para mí lo que es un director de fotografía y quizás después más adelante
entramos más en lo que es y en lo que no es, que también a veces ayuda a entender. La finalidad de un director de fotografía es transformar las palabras de un guión a imágenes, para transmitir la historia que un director quiere contar. La luz es una pieza fundamental para lograrlo. Crear atmósfera mediante la luz y la cámara, buscando un estilo y un lenguaje que ayude a potenciar las emociones de los personajes, es parte de los objetivos del director de fotografía y su equipo. Hay una pregunta que me han hecho algunas veces o he escuchado por ahí en otras, que compartía con un par de colegas, también realizadores, directores de fotografía. ¿Qué es la dirección de fotografía? ¿Qué es el director de fotografía? ¿Qué hace? Y eso me lo pregunta gente que igual le gusta ver cine o gente que es cercana a uno incluso y que lo ha escuchado siempre, pero que por ahí dice, claro, ¿qué es, no? O sea, se imaginan básicamente a una persona que está con cámaras como profesionales, al hombro en un trípode, grabando todo lo que pasa o filmando todo lo que pasa enfrente. Y la verdad que el director de fotografía no es eso. En ocasiones puede incluso no tocar nunca una cámara de vídeo o de cine, ya que tiene asistentes, ayudantes. Entonces el director de fotografía, ¿quién sería? Si no es el que opera la cámara. ¿Por qué director? ¿Por qué fotografía? Entonces, un director quizás porque orquesta, coordina a un equipo muy grande que colabora con él, un equipo que quizás se divide en dos partes principalmente. Una es la parte de los eléctricos, los técnicos eléctricos, que hay desde jefe de eléctrico al último, digamos, pero son todo un equipo unido, en que desde la responsabilidad de cargar el equipo, cuidarlo, vigilar que esté en buenas condiciones para el momento de uso, de las luces, los trípodes, atriles, los filtros, los papeles, los rebotes, todos los elementos relacionados con electricidad e iluminación, los cables, los generadores. Entonces, desde esa parte de chequear el equipo, a después, muy cómplice con el director de fotografía, a instalar el equipo para lograr esa escena o esa iluminación, esa atmósfera que se ha acordado previamente. Por ende, el trabajo es bastante cómplice, como decía antes, y necesitamos sí o sí de un equipo excelente de eléctricos que coordinen con el fotógrafo y con su asistente este trabajo no menor, ¿no? Porque implica tiempo, implica destreza. Piense usted que a veces se quiere grabar en una playa o un desierto, un lugar aislado, donde no hay el enchufe que usted tiene en su casa, ni la potencia que tiene su generador o su oficina, su trifásica, etc. No tenemos esas facilidades del hogar, de la oficina. Entonces hay que pensar en generadores grandes, abastecerlos, transportarlos o buscar alambrados públicos para pedir permiso y sacar electricidad. En fin, es una ardua y de mayor responsabilidad, de gran responsabilidad el trabajo del staff de eléctrico que trabaja junto al director de fotografía. Y el otro grupo, mucho más chiquito, pero también importantísimo, son los asistentes. Primer asistente, segundo asistente, tercero, depende del tipo de filmación, de película. Que son los que sí están más cerca del equipo de cámara, de los lentes, de los filtros, sea digital o análogo, son los que velarán porque esté limpio los sensores, esté bien colocada la cámara, esté el lente, la óptica apropiada para la escena que viene a continuación. Esa óptica está bien colocada, está limpia, está revisada, tiene un set de filtros adelante también ubicados y limpios. Ayuda también a tomar medidas para ver la distancia con los actores o con los elementos, para conseguir foco. Y se encarga también de coordinar otros elementos, el dolly, traveling, elementos mecánicos que están a favor de lograr ciertos movimientos de cámara dentro del set y dentro del trabajo del director de foto. Que además pueden haber subcontratos como especialistas en áreas específicas como manejos de dron, ¿sí? De tomas aéreas
o tomas acuáticas, o persecuciones, un Steadicam, una persona que corre con artefactos que dan estabilidad a la imagen, grúas, en fin, o sea, hay tanta diversidad como ideas hayan, y recursos, por supuesto, económicos, y muchas veces para no explotar y para lograr el mejor resultado se contratan especialistas incluso para que operen en ese momento específico. Por ende, el director de foto muchas veces no opera cámara, sino que más bien está preocupado de antes de tener los conceptos de qué se quiere lograr con imagen, transmitirlo y guiar a estos operadores, para en conjunto lograr el mejor resultado. Vamos a seguir con algunos ejemplos para ir viendo también de forma más amena a qué me refiero. Este es casi el inicio, entonces nos da oscuridad, nos da encierro, nos da inquietud, cierta ansiedad, esta cámara en movimiento, y los planos o encuadres cerrados, ¿no? O sea que vemos poco, nos ayuda a concentrarnos en el personaje y también en esta sensación de claustrofobia, de encierro. Desde acá mismo voy a pasar un segundo al cortometraje que les mencionaba de Raúl Rodrigo Venegas, Dejar Todo, sin ninguna intención de comparar la película al director ni meterme en la historia, pero yo he visto ambas y bueno, ambas historias, el cortometraje y el largometraje que estamos viendo, tienen personajes solitarios en el fondo o que enfrentan la vida de manera solo, aislados, marginales, con conflictos internos bastante potentes. Pero miren acá cómo Dejar Todo nos plantea otro tipo, todo lo contrario, otro tipo de fotografía, de cámara y de idea del director. Vemos más bien una cámara en general bastante fija, en que es el protagonista el que camina y se mueve. Es una cámara más bien con una estética casi de película correcta, más rural, incluso los tonos a madera, a verde, ¿sí? La textura, y más bien la cámara quieta deja que el personaje, que la actuación, el arte se muevan, el paisaje, y nos cuenten. Entonces la cámara es mucho más contemplativa, observadora, si bien es cómplice, y tiene incluso un plano como estos que hemos visto antes, que es más en cámara en mano y un poco más subjetivo, para ver un poco más detalle del personaje, de la actriz, pero en general la película se presenta con imágenes, como decía, de planos generales, mucho más abiertos, donde más bien la acción ocurre dentro del cuadro. En lo anterior, la cámara más bien es casi cómplice o intenta meternos dentro de la vida del personaje. Podemos ver eso, como dos personajes distintos que hemos visto antes en Año del Tigre, solitario y con conflictos interiores, como el director de la película, en conjunto con el director de fotografía, nos han decidido transmitir con cámara en movimiento, con la cámara muy cerca, con oscuridades, con luces tenues. Nos han decidido contar de esta forma este mundo interno que empezamos a entender del personaje protagónico de la película El Año del Tigre. Y por otro lado hemos visto el ejemplo de Dejar Todo, el cortometraje cinematográfico, en que también un personaje que es esta mujer, que es solitario, que tiene ahí también todas sus movidas interiores, bastante raras, bastante friki, no quiero gustar la película, pero como el director y el director de fotografía, en común acuerdo, nos cuentan de otra manera mucho más contemplativa, más lejana,
no por eso no intimista, sino, pero desde otro encuadre, otra atmósfera. Por ahí decían, una vez me explicaba un amigo también, intentando definir de manera general lo que es la dirección de fotografía, me decía, es todo lo que se ve menos lo que se toca. Sí, es todo lo que se ve en la película, pero no lo que los objetos. Entonces, claro, porque ahí ya entraría, bueno, depende de la película, y director de foto, porque siempre los límites no están definidos del todo en una gran producción, en un largometraje. Entonces, claro, el director de foto hace que la habitación se vea cálida y que parezca un amanecer y que la luz de ventana entra muy bonita entre las cortinas, creando una proyección y un calorcito en la cama donde despiertan dos amantes, por ejemplo, ¿no? Pero cómo es esa cama o esa cortina o la ropa que llevan los amantes o los vasos y las cosas que están ahí en escena, ya lo define el director de arte. Por supuesto que tiene que ver con el director de la película, con el guión, con el director de fotos. Se han elegido ciertos tonos para el vestuario, para el utensilio, tonos, colores. Se usa una referencia de época, ¿no? Si es antiguo, si es medieval, si es contemporáneo, si es de un grupo social u otro, de una cultura religiosa u otra, en fin. Se definen ciertos patrones que ayudan a cada uno en su equipo a terminar de maquillar, por decir así, el área que le corresponde. Pero entonces en esa frase de mi amigo, el director de foto, en el fondo hace que todo lo que está ahí, que se va a ver, menos los actores que los manejan, los coordina el director, y el director de arte que coordina los objetos, los atrezos, decorados, por decirlo de alguna forma, utensilios, todo menos eso es tarea del director de foto. De paso, les explico, ¿no? Como así como les explicaba antes, que un eléctrico, un equipo eléctrico no solo tienen que saber de amperes y de wattajes, por decir así, sino tienen que ser coordinar cómo poner luz en el desierto si fuera necesario. Pues el director de foto también tiene esa tarea. Piensen ustedes que, por ejemplo, desayunan en esa cama preciosa que el sol penetra a través de la cortina. Pero la escena de la película quiere simbolizar que ese momento fue eterno y duró horas. Pero en la realidad, a ustedes les pasará que llegan a su casa, tienen esa luz en el salón, en la cama, donde sea. Esa luz no dura horas, o no dura lo que quisiéramos que durase. Quiero decir, no controlamos cuánto dure ciertas situaciones lumínicas. Entonces el director de foto tiene que ser capaz también, con las luces, de recrear esas situaciones para poder tener control y que dure efectivamente lo que tenga que durar, 10 minutos como 10 días o 10 horas. Entonces ahí es cuando entra en juego también esa elección, selección y el planteamiento estético, la reflexión, la experiencia del director de foto en la parte previa para saber qué equipo usar para ese fin. Es probable que no sea un día soleado, en este ejemplo que estoy dando, sino que fuera de cámara que no se vea, afuera de la locación, de la casa, del ventanal, pues haya más de 10.000 watts en dos focos gigantes HMI o dos tipos de lámparas potentes que se usan en cine, o mucho más, con filtros y etcétera, y accesorios, para imitar esa luz de sol que entra por la ventana. Solo de esta manera el director de foto puede controlar después lo que pasa dentro de la cámara, dentro de lo que está viendo la cámara, y también le da la libertad al director de la película para que pueda repetir las veces necesarias, sea por los actores o porque hubo una falla con otra parte del equipo, sea el sonido, sea un helicóptero que pasó, etc. Entonces el cine necesita esos tiempos en que ocurran las cosas, y para esto es que en la preproducción, la que hablábamos antes, tiene que haber la mayor lucidez y precavir de una forma sana e inteligente todo el equipo necesario para lograr esto, hacer un amanecer
o volver a recrearlo una, dos y tres veces si fuera necesario en distintos lugares, aunque no exista esa luz. Bueno, aquí el personaje lo vemos en su habitación, cámara que se mueve pero bastante menos. Con esto cierro El año del tigre y el cortometraje Dejar solo, agradeciendo desde ya a ambos directores por confiar como amigos y dejarme usar su material para esta charla online. Finalmente miraremos algunas escenas de la película Mujer Fantástica, La Mujer Fantástica de Sebastián Lelio. Y acá estamos viendo la llegada de nuestra protagonista en un ascensor, y acá podemos ver varias cosas. Primero, preproducción. Se eligió qué lugar tenía los ascensores con esa estética media ochentera, media retro, en que los tonos son celestes, colores madera. Es un tipo de ascensor, ¿no? No es un ascensor futurista, no es un ascensor transparente, es más bien nos transmite como una vivienda o un lugar más de vivienda más que de oficinas o grandes lujos. La ropa de ella, el vestuario, la iluminación y el espacio, este ascensor, esta madera, tienen las mismas tonalidades, si se dan cuenta, marrones, celestes, azules. Así ella está dentro de una habitación, un lente más angular, miren, más abierto, a diferencia de lo que hablamos antes de los cerradillos, donde la iluminación básica acá es un ventanal, que siempre se usa en un departamento, en una casa, la luz de ventana, las cortinas abiertas, entonces se aprovecha de ver toda esa parte de la composición, donde está el piano y el señor, y del otro lado, que es más oscuro, que es más la entrada del departamento, está esta luz de lámpara, que sirve para equilibrar un poco, para crear una sensación lumínica y también para alumbrar a la personaje, a la actriz que está acá a la derecha. Pero esta luz, al ser así amarillita, más cálida, con esta lamparita más como de hogar, nos cuenta que hay una especie además de atmósfera, de clima de confianza, de amistad, de cercanía. Es más bien cálido. Lo más probable es que aquí hayan además iluminaciones escondidas, no solo las que mencioné, así poder ver bien la cara de la actriz, de la protagónica, que está más bien en una zona de bajas luces o sombra. Y así efectivamente esta escena transmite más bien confianza, cariño, familiaridad y un espacio de encuentro. Asimismo, quiero que revisemos una escena que parece simple. Es una mujer que camina por la calle, bueno, la protagonista. Vemos que el movimiento de ella es paralelo, acompañado por la cámara, lo que hace es muy probable que la cámara esté montada sobre un carrito que va en unos rieles que se llama un dolly. Entonces estamos moviendo un carrito con la cámara que acompaña de forma paralela al personaje. Eso implica montar en la parte técnica, mecánica, este riel, montar la cámara, una o dos personas para empujar el carrito con la cámara, otro para ver qué está pasando en la cámara como el resultado, otro que va moviendo el lente y enfocando si es necesario. En algo tan simple ya tenemos bastante tiempo y personas involucradas. Ella camina hasta acá sigue siendo normal y empieza a haber un viento que cada vez es más potente, que cada vez es mucho más potente, creando esta sensación ya de algo casi de realismo mágico, de este personaje que está a punto de caer, inclinado, pero frenado al mismo tiempo, contenido por el viento.
Entonces, una escena que parece tan sencilla, o bueno, sencilla, no tan sencilla, de una mujer que camina en la fachada de un barrio central, eh, ya implica, para acompañar ese movimiento, implica un movimiento de cámara, un sistema mecánico para ir arriba con la cámara y toda esta turbina espectacular que nos da un lujo, un regalo de realismo mágico de este personaje que casi flota en el aire, ¿no? Que para mí me parece que es un homenaje a Buster Keaton, el director que parte en el cine mudo, después trasciende al color y al audio, que es el Chaplin, digamos, desconocido, pero bastante más creativo y acróbata que Chaplin. Así que les quiero mostrar otra escena. Aquí voy, que acá también, a diferencia del Año del Tigre, quizás la producción es mucho mayor, los medios son mucho mayor, eh, los medios económicos, medios de equipo, de alquiler de equipo, pero siempre la creatividad y la técnica se van entrelazando para lograr este resultado que parezca natural, ¿no? Que parezca casi que casual. Bien, la escena del baile, nuestra protagonista entra a un espacio que es como un pub discoteca, ¿sí? Como un lugar de baile, de música, etc. Y si nos damos cuenta ya, esto no es realidad, o sea, nosotros no grabamos, no filmamos a una actriz que la tenemos contratada, peinada, vestida, maquillada, etcétera. Nos la hacemos entrar a una discoteca para que parezca que estamos haciendo una película y sea todo casual. No, acá hay todo un elenco de extras, personas que están haciendo como que bailan, haciendo como que están en la fiesta, y por ende lo mismo con la iluminación, lo que nos atañe a nosotros, y con la estética. Vemos luces azules y amarillas que se alternan, que parecen como rayos láser, que crean la sensación de festividad, de discoteca. Y así transmitirnos de manera controlada, quiero decir con esto, qué es lo que va a pasar con nuestro personaje. Y nos vamos a esta magia también, como si bien en la calle parecía casual este realismo mágico de la mujer frenada por el viento, casi elevada por el viento, a esta otra en que ella baila entre lentejuelas, brilla en la oscuridad, parece un videoclip. Entonces acá entran coreógrafos, entran muchas más cosas, muchas más personas, quiero decir. Y de pronto vemos una cámara que está acá arriba, donde ella se eleva y muestra como un lado angelical y un lado así como también de realismo hipermágico. Eh, en las películas, en largometraje, cortometraje, hay tres etapas principales que son en común para todas las áreas. Es la preproducción, la producción y la postproducción. Preproducción es todo lo que se va a hacer antes que ayude a llegar de la mejor manera a la producción, al momento de grabar, de filmar, del rodaje. Dicho esto, producción sería el momento del rodaje, que todas esas cosas previas funcionen, se coordinen o se corrijan sobre la marcha para lograr el esquema y el timing de filmación de grabación. Y postproducción sería la etapa posterior, como dice su palabra, en que se cierran ciertos caminos que han comenzado antes. Centrándonos en la dirección de fotografía, a grandes rasgos, esto sería preproducción,
bueno, aparte de entender esas palabras que decíamos, esas imágenes, esas palabras del guión que vamos a transformar en imágenes, de empatizar y acercarse con el director y productor para ver por dónde van un poco los tiros. En la preproducción, entonces el director de foto con esa idea preconcebida tiene que pensar y resolver qué equipo humano y técnico va a usar. El equipo técnico, básicamente hay dos líneas, tiene que ver por un lado con la cámara y sus accesorios y su complemento, cámara y lente y accesorios, qué cámara se va a usar, qué lente necesito para lograr eso que me imaginé, que si es algo cercano, algo lejano, algo muy luminoso, algo más bien oscuro, de noche, de día, si va a haber frío, va a hacer mucho calor, ver las partes como características técnicas de la cámara y los lentes para comprarlos, alquilarlos, lo que toque. Y los accesorios que son los filtros que van en los lentes, los portafiltros, bueno, si la cámara tiene que ir montada sobre una estructura que dé más estabilidad, si hay un Steadicam, si va a haber un riel donde corre un carrito con la cámara que es el traveling, ¿no? La cámara que se mueve como si fuera un auto, si van a haber grúa, en fin. Esa por la parte técnica de la cámara. Y el otro lado serían las luces, la iluminación. Entonces ya sabrá en esa preproducción cuántas escenas o secuencias le tocan, con qué iluminación, con qué filtraje, con qué trípode, atriles, etc. Y con ese listado, pues, entregarlo para saber que durante la producción del rodaje, de la filmación, cuente con todo ello. Eso es por un lado. Junto, decía, al equipo humano, porque también esas luces las mueven eléctricos, especialistas, si estamos en un lugar que no es de fácil acceso a la corriente o es precaria, esos eléctricos son clave porque nos ayudarán a tener la continuidad eléctrica de amperes, de todos los requisitos necesarios para enchufar nuestras potentes iluminaciones, luces. Así que, por un lado, esa es la parte de preproducción, armar equipo técnico y humano. Y otra cosa de la preproducción sería chequear junto con el director, con el locacionista, que es la persona que te ofrece fotos y datos técnicos de posibles lugares a usar, sea de arriendo o espacios abiertos para conseguir permiso. Entonces uno chequea desde la parte de fotografía, no los permisos ni eso, sino necesito hacer un ambiente de discoteca, de bar. Entonces, ¿qué me conviene? Voy a una discoteca y veo el espacio para ver si me sirve, el tamaño, las conexiones eléctricas, posibles ventilaciones, si me da el tiro de cámara, por si quiero mover la cámara de una forma u otra, y podré hacerlo en ese lugar o no. O a veces se busca más bien una nave, un espacio, un galpón vacío y se transforma junto con los de arte y los de producción en una discoteca. Entonces, definir los lugares, el equipo técnico y el equipo humano. Preproducción. La producción, bueno, ya entraremos un poco en esto, pero sería la parte donde ya el director de fotografía define para cada escena, para cada secuencia, qué movimiento de cámara, qué lente va a tener puesto, qué filtros, de todo eso que pidió antes, para ya ese momento concreto en que viene la filmación. Y lo mismo con el equipo humano, que avanza paralelamente con la parte eléctrica. Lo eléctrico ayuda más lo que es iluminación básicamente y electricidad, como dice la palabra, y los asistentes 71, 72, más lo que es relacionado con la cámara, los lentes, su limpieza, los dolly, los traveling, los accesorios que estaremos usando. Eso es en la producción. Muchas veces el director de fotografía no toca la cámara, sino más bien está pendiente de medir la luz, de observar y dirigir, coordinar a estas personas que mencionamos antes para que el set completo tenga las características necesarias y solicitadas por el director o acordadas previamente. Finalmente está la postproducción, que en nuestra área, la de la fotografía, edición de fotografía, también es interesante, más con el mundo digital, ya que es ahí donde se le va a dar, por decir así, el acabado, el tono final a la película, fotográficamente hablando.
Está claro que lo que no existió en el rodaje, en la filmación, no se puede muchas veces inventar, pero hay cosas que sí sabemos en el rodaje, en la filmación, que serán labores de postproducción. Una de esas es el color, la corrección de colores, darle color, ajustar cosas. En lo personal me gusta corregir lo menos posible, sino aportar y barnizar, por decir así, terminar lo que ya empezamos antes. Pero también a veces uno está en lugares que sabe que está grabando una escena que idealmente no va a llevar cables de tendido eléctrico o así cosas feas, y que estas no se pueden sacar de la calle, del centro de París, del centro de Chillán, pero sí en postproducción se pueden borrar algunos cables. Entonces ahí se termina de completar la imagen que de alguna manera ya está concebida desde la preproducción, ejecutada, realizada en la producción, en el rodaje, filmación, y terminada para mejorar o para hacer esos acabados que estaban en la idea y que corresponden al editor, montajista o el retocador de color, personas especializados en cada una de sus áreas y que favorecen a la producción final de la película. Por eso creo que en todas las áreas de la cinematografía, no solo el director de foto, en todas las áreas hay dos factores principales, y que es la experiencia, la expertise, por un lado, y por otro es el valor humano en colectivo, en trabajar de la mejor forma con un equipo, porque son varias jornadas extensas, largas en el tiempo, puede durar un año, puede durar varios años, y la convivencia y el aguante en este sentido es primordial. Los dejo, muchas gracias, espero vernos en una siguiente charla.